El berserker jala a una cristiana marcada, y el rey sajón envía un desafío de honor. El viento helado cortaba como cuchillos de obsidiana en Danelo. Bjorn Matalobos, un gigante solitario con cicatrices que contaban historias de locura, sentía el eco de su furia vibrar en cada fibra. Años de sangre, la locura de la batalla que lo abandonó como una amante infiel, lo dejaron solo con el frío y los recuerdos. Entre la desolación blanca, tropezó con ella. No era de esa tierra salvaje, joven, frágil, con ropas finas destrozadas y marcas, símbolos extraños y antiguos grabados en su piel pálida, como un mapa de un peligro ancestral. Una cristiana abandonada, un cordero en la guarida del lobo. Su instinto aulló, déjala. Era el llamado de años de soledad, de una vida forjada en la sangre y el hielo. Pero algo en esos ojos asustados, o quizás la audacia de las marcas en esa fe nueva que despreciaba, ancló su mano. Contra la lógica, contra todo lo que era, el berserker C. La cargó. Y el mundo reaccionó. No hubo tregua. El silencio de la nevada se hizo pedazos. Lejanos, pero acercándose como una marea oscura, sonaron los cuernos. El ladrido agudo de perros de caza cortó el aire gélido. Ey, antes de continuarmos con esa historia increíble, preciso te facer una alerta importante. Muchos inscritos tienen relatado que o YouTube removió sus inscripciones sin aviso. Da só uma conferida rápida no botón vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. No quiero que você perca nenhum contenido exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito con el algoritmo. Aí, me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo? Adoro conocer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participación faz toda a diferença. Vamos a interagir. La adrenalina, la vieja y terrible compañía de Bjorn, volvió a rugir. No la furia ciega, sino la alerta fría del cazador cazado. El peso de la joven cristiana en sus brazos era real, la calidez extraña. Corrió, a través de los abetos cubiertos de nieve, los pies hundiéndose, el aire quemando sus pulmones. Ella se aferraba a él, un bulto tembloroso. Las marcas en su piel, ¿qué secretos gritaban al viento para desatar tal persecución? ¿Un linaje olvidado? ¿Un pacto roto? Las voces, los gritos, el clamor de la caza se volvían nítidos. Estaban sobre ellos. Los perros, la élite sajona sin duda, seguían el rastro implacable. Bjorn buscó refugio, los ojos escaneando la arboleda, el corazón latiendo un tambor de guerra olvidado. La nieve, antes un manto protector, se sentía ahora una trampa. La fe antigua y la nueva chocaban en ese instante congelado, en la elección imposible que había hecho. Se escuchó un aullido cercano, demasiado cerca. Luego el sonido inconfundible del acero desenvainándose. Estaban rodeados. Bjorn giró, con el ara aún en brazos, el peso de su elección anclándolo al lugar. El aliento de la cacería ardía en su nuca. Y el bosque esperó. Y el bosque esperó. Esperó con el aliento helado, las ramas cargadas de nieve observando. Los perros aullaron de nuevo, más cerca, un ladrido áspero, el sonido de botas crujiendo la nieve. No solo sajones, se dio cuenta Bjorn, sino guerreros, guardias de élite. ¿Por una cristiana? ¿Por qué? El ara temblaba contra su pecho, su peso extraño, una carga inesperada en su vida solitaria. Entonces salieron. No con una carga furiosa, sino con una fría precisión. 10 hombres, armados hasta los dientes, con petos de cuero endurecido
y cotas de malla sobre la ropa gruesa, espadas cortas listas, escudos redondos levantados. Se desplegaron en un semicírculo silencioso, rodeando a Bjorn y Elara. Eran la punta de lanza de la cacería, la red que no dejaba escapar. En el centro de la línea, un hombre dio un paso al frente. No era el más grande, pero la autoridad se pegaba a él como la escarcha. Llevaba la cabeza descubierta a pesar del frío, revelando un rostro marcado por el viento y, extrañamente, familiar. Un rostro que Bjorn no había visto en años, que creyó enterrado bajo la tierra y el acero. Wulfric. La sangre del berserker se heló, no de miedo, sino de una conmoción antigua, un eco de la locura que tanto le costó acallar. Wulfric, un Tane saxón que Bjorn recordaba de una noche que lo perseguía en sueños. Ashdown, la masacre. Los ojos de Wulfric se clavaron en él, fríos como el hielo ártico. Luego bajaron hasta Elara, y una sonrisa cruel se dibujó en sus labios. «Matalobos», siseó Wulfric, y la voz era un rasgar de metal contra piedra. «Nunca creí que vería esto. ¿El perro rabioso de Odín acariciando a una oveja asustada?» Elara se tensó aún más, un pequeño gemido atrapado en su garganta. Bjorn apretó su agarre protector. «¿Qué quieres, sajón?», rugió Bjorn, su voz un trueno apagado por la nieve. La vieja furia amenazó con despertar, pero el asombro la mantenía a raya. Wulfric soltó una carcajada seca, sin alegría. «Quiero lo que has encontrado, necio, la última hebra de un linaje que creí que habías extinguido. La sangre que tanto te gusta derramar, ahora la llevas en brazos», señaló a Elara con la punta de su espada. «Ashdown, ¿recuerdas Ashdown, bestia? La noche que tu locura se ahogó en sangre inocente. Masacraste a todos, hombres, mujeres, niños. Creíste que terminaste el trabajo, pero esta es la heredera, la pequeña que escapó». Las palabras de Wulfric cayeron como golpes de martillo en la cabeza de Bjorn. Ashdown, el horror, la niebla roja de su locura, vio las marcas en la piel pálida de Elara de otra manera ahora. No fe. ¿Linaje? ¿Una maldición? Las marcas, continuó Wulfric, su voz goteando veneno, no son símbolos de tu dios crucificado. Son llaves, berserker, a una tumba antigua, a un poder que tu matanza despertó pero no pudo controlar. Al salvarla, no has mostrado compasión. Has desenterrado la ruina que creíste haber enterrado. Has invitado al mismísimo invierno a devorarnos a todos. El corazón de Bjorn latió salvajemente. Esta joven, frágil, la última de Ashdown, las marcas, el mapa a la ruina, su acto de compasión, la chispa de un desastre. Miró a Elara, a esos ojos asustados que ahora parecían ocultar secretos terribles, y sintió que el suelo se abría bajo sus pies nevados. Estaba atrapado, rodeado por enemigos sajones, liderados por un fantasma de su pasado, cargando a la persona que era la última superviviente de su peor masacre, y que según Wulfric era la clave de una catástrofe. La elección que hizo en el frío, sin pensar, acababa de convertirlo no en un protector, sino en el guardián involuntario del fin. Y Wulfric levantó su espada, la punta acerada apuntando al corazón de Elara. Pero antes de que el sajón pudiera dar un paso, el aire mismo se desgarró con un gemido que no era viento ni aullido. Las marcas en la piel pálida de Elara, antes apenas visibles, comenzaron a brillar, no con la luz suave de una llama, sino con el resplandor enfermizo y titilante de brasas moribundas. Un escalofrío helado, más allá del frío del invierno, se extendió Po.
Un gruñido sordo, como el de una tumba que se niega a retener a sus muertos, surgió de las profundidades. Bjorn sintió que el corazón le daba un vuelco brutal en el pecho. Este no era el despertar de un poder, sino la violación de un juramento antiguo. Las marcas de Elara pulsaban, proyectando sombras danzantes sobre la nieve. Wulfric detuvo su avance, la espada inerte en su mano, los ojos fijos en la joven, una mezcla de horror y fanatismo desquiciado. Entonces ocurrió, a pocos pasos de Bjorn, donde la nieve virgen se había acumulado, la tierra se abrió. No como una grieta, sino como una herida supurante en la piel del mundo. Manos cubiertas de tierra helada y trozos de tela podrida emergieron, aferrándose al borde desgarrado. Una hedora tumba abierta, a muerte antigua y profana, llenó el aire. Los sajones gritaron, algunos tropezando hacia atrás. Elara tembló tan violentamente que casi se le escapó de los brazos a Bjorn. Un cuerpo se izó lentamente de la fosa. Familiar. El pelo oscuro, aplastado y sucio. La forma del cráneo. Los ojos, cuencas vacías o quizás llenas de una oscuridad que no reflejaba luz, se fijaron directamente en Elara. Era Alfric, el Tane de Ashdown, el hombre que Bjorn recordaba haber partido en dos con su hacha en medio de la locura roja. El padre de Elara, el líder que, según la saga, había muerto defendiendo su hogar hasta el último aliento. Estaba allí, de pie ante ellos. Un cadáver reanimado por el poder y las marcas de su hija habían invocado. No era un fantasma, no. Era algo más terrible, una marioneta de la ruina. Wulfric dejó caer su espada, el sonido sordo en la nieve pasando desapercibido. Su rostro era un lienzo de puro terror. «Ah, no se suponía que fuera así», jadeó. Las marcas debían encerrar la tumba, no abrirla. Las palabras cayeron como golpes de martillo en la cabeza de Bjorn. La última hebra de un linaje, la heredera. Las llaves a una tumba antigua. Wulfric no buscaba matarla por venganza, buscaba usarla, o quizás detenerla. Y Bjorn, con su acto de piedad, no había salvado a una víctima indefensa. Había caminado directo a la trampa, cargando con la llave que liberaría la pesadilla que creyó haber enterrado en Ashdown. El padre muerto se acercó a Elara, los brazos extendidos rígidamente, y el pejelao del destino sonrió, porque el hilo de la saga acababa de tomar un giro oscuro y espantoso que nadie, ni siquiera el skald más sabio, podría haber predicho. Y Wulfric levantó su espada, la punta acerada apuntando al corazón de Elara. Pero el acero se detuvo a mitad de camino. No por la voluntad del sajón. Alfric, el Tane desfigurado, terminó de arrastrarse fuera de la tierra. Goteaba nieve sucia y barro helado. Su túnica, reducida a harapos, se pegaba a huesos visibles bajo la piel pálida y tensa. El hedor a muerte era abrumador, un puñetazo en la garganta. Sus brazos, rígidos y antinaturales, se extendieron, no hacia Bjorn, el asesino, no hacia Wulfric, el traidor. Los ojos, dos huecos negros que no reflejaban nada, se fijaron en Elara. Un silencio más profundo que la nevada cayó sobre el claro. Los perros dejaron de aullar, emitiendo solo gemidos bajos. Los sajones, congelados por el horror, observaban cómo la abominación avanzaba, arrastrando los pies, directamente hacia la joven cristiana. Bjorn apretó a Elara contra su pecho, sintiendo cada uno de sus temblores. Pero algo no cuadraba. Elara se aferraba a él, sí,
Pero la histeria de antes se disipaba. Sus temblores no eran solo de miedo. Ælfric se detuvo a un paso de ella. El brazo extendido se quedó inmóvil. La tensión era insoportable. Wulfric jadeaba, sus ojos desorbitados. La he liberado, susurró, la comprensión helada pintando su rostro. Entonces sucedió. Las marcas en la piel de Elara no solo brillaron, latieron. Pulsaron con una luz carmesí que se intensificó, proyectando sombras grotescas. Elara levantó la cabeza. Sus ojos, antes llenos de miedo de cervatillo, ahora brillaban con la misma luz antinatural de sus marcas. Una sonrisa lenta, extraña, se dibujó en sus labios. No era la sonrisa de una víctima asustada. Era vieja, fría, peligrosa, y habló. Su voz no era la de la joven frágil que Bjorn había cargado. Era grave, resonante, como si varias voces antiguas hablaran a la vez. Un susurro que heló la sangre más que el viento ártico. Buen padre, la voz siseó desde la garganta de Elara. Pero era la voz del padre reanimado, o de algo que lo controlaba. Llegaste justo a tiempo. Bjorn sintió que el alma se le caía por un agujero helado en su estómago. Se había aferrado a ella. La había protegido, la había cargado. Había sido el tonto que la trajo hasta aquí. No era una víctima, era la titiritera. La inocencia era una fachada tan perfecta que había engañado a un berserker acostumbrado a la muerte y la traición. Ælfric, la tumba, las marcas, todo era un plan. La última hebra del linaje de Ashdown no era una heredera asustada, era la hechicera que desenterró a sus muertos. Los ojos brillantes de Elara se encontraron con los de Bjorn, y la sonrisa extraña se amplió. Los sajones retrocedieron en desbandada, el horror transformado en pánico al ver al padre muerto obedecer la voz de la hija supuestamente indefensa. Ælfric giró su cabeza reanimada hacia Wulfric, la orden silenciosa, o quizás la risa helada, vibrando en el aire. Bjorn aún la sostenía, el peso de su engaño una carga 1000 veces peor que el peso de su cuerpo. Estaba en el centro de la trampa, cargando a la que no salvó, sino que liberó, y la verdadera pesadilla apenas comenzaba. Y Wulfric levantó su espada, la punta acerada apuntando al corazón de Elara. Pero el acero se detuvo a mitad de camino. No por la voluntad del sajón. Ælfric, el tane desfigurado, terminó de arrastrarse fuera de la tierra. Goteaba nieve sucia y barro helado. Su túnica reducida a harapos se pegaba a huesos visibles bajo la piel pálida y tensa. El hedor a muerte era abrumador, un puñetazo en la garganta. Sus brazos, rígidos y antinaturales, se extendieron, no hacia Bjorn, el asesino, no hacia Wulfric, el traidor. Los ojos, dos huecos negros que no reflejaban nada, se fijaron en Elara. Un silencio más profundo que la nevada cayó sobre el claro. Los perros dejaron de aullar, emitiendo solo gemidos bajos. Los sajones, congelados por el horror, observaban cómo la abominación avanzaba, arrastrando los pies, directamente hacia la joven cristiana. Bjorn apretó a Elara contra su pecho, sintiendo cada uno de sus temblores. Pero algo no cuadraba. Elara se aferraba a él, sí, pero la histeria de antes se disipaba. Sus temblores no eran solo de miedo. Ælfric se detuvo a un paso de ella. El brazo extendido se quedó inmóvil. La tensión era insoportable. Wulfric jadeaba, sus ojos desorbitados. La he liberado, susurró, la comprensión helada pintando su rostro. Entonces sucedió. Las marcas en la piel de Elara no solo brillaron, latieron.
pulsaron con una luz carmesí que se intensificó, proyectando sombras grotescas. Elara levantó la cabeza. Sus ojos, antes llenos de miedo de cervatillo, ahora brillaban con la misma luz antinatural de sus marcas. Una sonrisa lenta, extraña, se dibujó en sus labios. No era la sonrisa de una víctima asustada. Era vieja, fría, peligrosa. Y habló. Su voz no era la de la joven frágil que Bjorn había cargado. Era grave, resonante, como si varias voces antiguas hablaran a la vez. Un susurro que heló la sangre más que el viento ártico. Buen padre. La voz siseó desde la garganta de Elara, pero era la voz del padre reanimado, o de algo que lo controlaba. Llegaste justo a tiempo. Bjorn sintió que el alma se le caía por un agujero helado en su estómago. Se había aferrado a ella. La había protegido. La había cargado. Había sido el tonto que la trajo hasta aquí. No era una víctima. Era la titiritera. La inocencia era una fachada tan perfecta que había engañado a un berserker acostumbrado a la muerte y la traición. Alfric, la tumba, las marcas, todo era un plan. La última hebra del linaje de Ashdown no era una heredera asustada. Era la hechicera que desenterró a sus muertos. Los ojos brillantes de Elara se encontraron con los de Bjorn, y la sonrisa extraña se amplió. Los sajones retrocedieron en desbandada, el horror transformado en pánico al ver al padre muerto obedecer la voz de la hija supuestamente indefensa. Alfric giró su cabeza reanimada hacia Wulfric, la orden silenciosa, o quizás la risa helada, vibrando en el aire. Bjorn aún la sostenía, el peso de su engaño una carga 1000 veces peor que el peso de su cuerpo. Estaba en el centro de la trampa, cargando a la que no salvó sino que liberó, y la verdadera pesadilla apenas comenzaba. La voz de Elara volvió a sisear, esta vez dirigida a Bjorn, aunque sus ojos no se apartaban del pánico en el rostro de Wulfric. Era un susurro, pero resonaba en los huesos de Bjorn. Pensaste que huías de Ashdown Matalobos, de la sangre, de mi sangre. Se rió un sonido como el crujido de hielo viejo. Tu locura no fue un final, fue una siembra. El cuerpo de Bjorn se tensó el día que muevo. Sintió que las marcas en Elara, pegadas a su pecho, pulsaban contra él, y con cada pulso, un frío que no era de la nevada, sino de una ausencia, se extendía desde ella hacia él. Un vacío que parecía absorber su propia vitalidad, su calor, incluso el eco latente de su antigua furia. Elara no solo controlaba a los muertos, estaba alimentándose de algo en él. Tu furia, en esa noche, destrozó el sello, continuó la voz múltiple de Elara. Abriste el camino con la sangre, y ahora la bestia que lo abrió debe nutrir a los que regresan. Tú no eres mi salvador, vikingo, eres mi batería. Bjorn sintió un grito ahogado en la garganta. La revuelta. No era solo que lo hubiera engañado. No era solo que fuera la heredera de Ashdown. Era que él, con su peor acto, con la locura que lo atormentaba, había sido el catalizador, que su misma esencia, su furia, su fuerza vital, ahora era el combustible que ella usaba para invocar a los muertos. La compasión, el único acto que lo había apartado de su naturaleza, lo había anclado a la fuente misma de la ruina. Alfric llegó ante Wulfric, la mano muerta extendida, y Bjorn, el berserker que mataba lobos, sintió que era él quien estaba siendo devorado desde dentro. Y la verdadera pesadilla apenas comenzaba. La voz de Elara volvió a sisear, esta vez dirigida a Bjorn, aunque sus ojos no se apartaban del pánico en el rostro de Wulfric. Era un susurro, pero resonaba en los huesos de Bjorn.
Pensaste que huías de Ashdown, matalobos, de la sangre, de mi sangre. Se rió, un sonido como el crujido de hielo viejo. Tu locura no fue un final, fue una siembra. El cuerpo de Bjorn se tensó. Sintió que las marcas en el ara, pegadas a su pecho a través de la tela empapada, pulsaban contra él. Y con cada pulso, un frío que no era de la nevada, sino de una ausencia, se extendía desde ella hacia él. Un vacío que parecía absorber su propia vitalidad, su calor, incluso el eco latente de su antigua furia. El ara no solo controlaba a los muertos, estaba alimentándose de algo en él. Tu furia en esa noche destrozó el sello, continuó la voz múltiple de el ara. Abriste el camino con la sangre, y ahora la bestia que lo abrió debe nutrir a los que regresan. Tú no eres mi salvador, vikingo, eres mi batería. Bjorn sintió un grito ahogado en la garganta. La revuelta. No era solo que lo hubiera engañado. No era solo que fuera la heredera de Ashdown. Era que él, con su peor acto, con la locura que lo atormentaba, había sido el catalizador. Que su misma esencia, su furia, su fuerza vital, ahora era el combustible que ella usaba para invocar a los muertos. La compasión, el único acto que lo había apartado de su naturaleza, lo había anclado a la fuente misma de la ruina. Alfric llegó ante Wulfric, la mano muerta extendida, y Bjorn, el berserker que mataba lobos, sintió que era él quien estaba siendo devorado desde dentro. Las marcas. La voz de Lara rasgó el aire helado, ya no el eco múltiple, sino un susurro único y aterradoramente tranquilo. No son solo llaves, berserker, son las cadenas, las que ataban a los muertos bajo la tierra, las que ataban a mi linaje a este lugar, y las que te atan a mí ahora. Sintió las marcas en la piel de Elara arder contra su pecho. Un frío insoportable se expandió desde ellas, paralizándolo. No podía moverse, no podía soltarla. Era como si sus propios músculos, su fuerza bruta, su furia, la bestia dormida en su interior, no aullaba para liberarse. Gemía, como un perro encadenado. «Creíste que mataste al Thane», continuó Elara, su voz ahora cargada de un poder impío. «Que silenciaste Ashdown, pero tu mano bañada en su sangre, no portó la hebra, la anudó». La figura cadavérica de Alfric se abalanzó sobre Wulfric, no con la velocidad de un guerrero, sino con la implacable pesadez de la tierra que lo había reclamado. Los gritos de Wulfric fueron ahogados al instante, un sonido húmedo y terrible. Los sajones restantes, ciegos de pánico, rompieron filas, tropezando y cayendo en la nieve, algunos desenvainando espadas inútilmente contra la abominación. Pero no era a ellos a quienes Elara controlaba, era a Bjorn. Cada sajón que masacraste esa noche, cada vida que apagaste en mi hogar, cada grito. La voz de Elara era casi dulce en su crueldad. Pagó un precio, el precio de tu locura, el precio de tu servicio. Los ojos brillantes de Elara se fijaron en los suyos, la sonrisa extraña creciendo. Elara no solo controlaba a su padre muerto, controlaba el nudo que lo unía a la tierra, el nudo que Bjorn, con su matanza, había tejido. No te elegí, matalobos. Fui obligada a encontrarte. Las marcas me llamaron a ti. Te trajeron aquí, porque eres el nudo, el que cerró el trato con la sangre. Y ahora debes servir. Un latido más, un frío que lo vaciaba. Los huesos de Bjorn parecieron crujir. Elara no necesitaba solo su fuerza como combustible. Necesitaba al que había cerrado el círculo de sangre,
al que había activado el pacto dormido en Ashdown. Y lo que necesitaba ahora era el precio final. Ahora siseó el ara, su voz gélida y antigua. El verdadero trabajo comienza. Nudo, necesito más que tu fuerza. Necesito tu dicha. La última palabra de Elara se clavó en Bjorn como un puñal helado. No era una petición, era una exigencia antigua, resonando no solo en sus oídos, sino en la propia médula de sus huesos. El frío que emanaba de las marcas en su pecho se intensificó brutalmente, succionando el calor, la fuerza, la esencia misma del berserker. Estaba anclado, imposibilitado de moverse. La furia dormida en él aullaba sin sonido, encadenada por el poder profano que sostenía en sus brazos. Los gritos de Wulfric se ahogaron, un sonido final y repugnante que indicó el fin del Tane sajón a manos de su Tane muerto. Los sajones restantes, presas del pánico, se dispersaron como conejos asustados, sus juramentos de lealtad rotos por el horror impío. Pero Elara no les prestaba atención. Sus ojos brillantes fijos en Bjorn eran pozos de un conocimiento antiguo y cruel. Sí, siseó su voz ese eco único y aterrador. Tu linaje, matalobos, el que creíste haber enterrado bajo la sangre de Ashdown. El aire se congeló. Bjorn sintió que el mundo se tambaleaba. Ashdown, su linaje, la matanza. ¿Qué hebra unía esas realidades? ¿De qué hablaba esa criatura que parecía llevar el alma de una hechicera milenaria en el cuerpo de una joven frágil? No toda la sangre se perdió esa noche, berserker, continuó Elara, y una sonrisa que era pura escarcha se extendió por sus labios. Tu furia, tu locura, fue un sacrificio, un pago inesperado. Rompiste el sello, sí, pero la sangre que derramaste, la sangre de los tuyos mezclada con la de los míos en esa tierra sagrada, cerró un pacto. El frío que lo paralizaba no era solo por el poder de Elara, era el frío gélido de la comprensión que comenzaba a abrirse paso en su mente aturdida. Los suyos. ¿Quién de los suyos había estado en Ashdown? Solo él. Oh, Elara ladeó la cabeza, como disfrutando del tormento en sus ojos. «¿Recuerdas a mi padre?», dijo. Y Alfric, el Tane reanimado, giró su cabeza muerta para mirarla, esperando. El protector del sello. Pero el sello no se rompía solo con la fuerza. Necesitaba un ancla, un precio de sangre que no fuera solo de los guardianes. Necesitaba el linaje de quien buscara la ruina. Y entonces la revuelta, la patada en el alma, la helada verdad que hizo y parecer la nieve primaveral. Tu esposa Bjorn, susurró Elara, y el nombre Freya surgió en la mente de Bjorn como un grito ahogado. Ella no huyó, no murió antes, estaba allí. Bjorn sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Freya, su esposa, en Ashdown, y la criatura que llevaba en su vientre. Continuó Elara, y el puño de Bjorn se apretó inútilmente. Su hijo nonato, la esperanza de un futuro que la locura le había arrebatado. ¿Creíste que se perdió en la masacre? Oh no, matalobos, esa vida no se perdió, se transformó, se convirtió en el ancla. El precio pagado con tu sangre, tu locura, tu linaje. Tu hijo nonato es ahora la llave que mantiene el pacto, el núcleo de mi poder, el que ata a los muertos a mi voluntad. El rostro de Bjorn se distorsionó por un horror que superaba cualquier batalla. Había masacrado Ashdown, había matado al Thane. Había creído que su locura solo le había costado la paz y el hogar, pero no.
Había entregado su propia carne a la última esperanza de su linaje, al poder oscuro que protegían. Había sacrificado a su hijo para crear el nudo que ahora lo ataba a la hechicera que sostenía en sus brazos. El Ara sonrió de nuevo, la crueldad brillando en sus ojos, y Bjorn, el temible matalobos, sintió que no era un guerrero, ni siquiera una batería. Era un padre que había condenado a su propio hijo a una eternidad profana. Necesito tu linaje. La última palabra de Elara se clavó en Bjorn como un puñal helado. No era una petición, era una exigencia antigua, resonando no solo en sus oídos, sino en la propia médula de sus huesos. El frío que emanaba de las marcas en su pecho se intensificó brutalmente, succionando el calor, la fuerza, la esencia misma del berserker. Estaba anclado, imposibilitado de moverse. La furia dormida en él aullaba sin sonido, encadenada por el poder profano que sostenía en sus brazos. Los gritos de Wulfric se ahogaron, un sonido final y repugnante que indicó el fin del Zane sajón a manos de su Zane muerto. Los sajones restantes, presas del pánico, se dispersaron como conejos asustados, sus juramentos de lealtad rotos por el horror impío. Pero el Ara no les prestaba atención. Sus ojos brillantes, fijos en Bjorn, eran pozos de un conocimiento antiguo y cruel. Sí, siseó, su voz, ese eco único y aterradoramente tranquilo, que le recordaba a Bjorn el crujido del hielo cediendo bajo peso. Tu linaje, matalobos, el que creíste haber enterrado bajo la sangre de Ashdown. El aire se congeló. Bjorn sintió que el mundo se tambaleaba. Ashdown, su linaje, la matanza. ¿Qué hebra unía esas realidades? ¿De qué hablaba esa criatura que parecía llevar el alma de una hechicera milenaria en el cuerpo de una joven frágil? No toda la sangre se perdió esa noche, berserker, continuó el Ara, y una sonrisa que era pura escarcha se extendió por sus labios. Tu furia, tu locura, fue un sacrificio, un pago inesperado. Rompiste el sello, sí, pero la sangre que derramaste, la sangre de los tuyos, mezclada con la de los míos en esa tierra sagrada, cerró un pacto, aseguró la servidumbre. El frío que lo paralizaba no era solo por el poder de el Ara, era el frío gélido de la comprensión que comenzaba a abrirse paso en su mente aturdida. Los suyos, ¿quién de los suyos había estado en Ashdown? Solo él. ¿Oh? El Ara ladeó la cabeza, como disfrutando del tormento en sus ojos. «¿Recuerdas a mi padre?», dijo, y Alfric, el Tane reanimado, giró su cabeza muerta para mirarla, esperando. El protector del sello. Pero el sello no se rompía solo con la fuerza. Necesitaba un ancla, un precio de sangre que no fuera solo de los guardianes. Necesitaba el linaje de quien buscara la ruina. Y entonces, la revuelta, la patada en el alma, la helada verdad que hizo parecer la nieve primaveral. Tu esposa, Bjorn, susurró el Ara, y el nombre Freyja surgió en la mente de Bjorn como un grito ahogado. Ella no huyó, no murió antes, estaba allí. Bjorn sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Freyja, su esposa. ¿En Ashdown? Y la criatura que llevaba en su vientre, continuó el Ara, y el puño de Bjorn se apretó inútilmente. Su hijo nonato, la esperanza de un futuro que la locura le había arrebatado. ¿Creíste que se perdió en la masacre? Oh no, matalobos, esa vida no se perdió. Se transformó, se convirtió en el ancla. El precio pagado con tu sangre, tu locura, tu linaje, tu hijo nonato es ahora la llave que mantiene el pacto, el núcleo de mi poder, el que ata a los muertos a mi voluntad,
El rostro de Bjorn se distorsionó por un horror que superaba cualquier batalla. Había masacrado Ashdown, había matado al Ten, había creído que su locura solo le había costado la paz y el hogar. Pero no, había entregado a su propia carne, a la última esperanza de su linaje, al poder oscuro que protegían. Había sacrificado a su hijo para crear el nudo que ahora lo ataba a la hechicera que sostenía en sus brazos. Elara sonrió de nuevo, la crueldad brillando en sus ojos, y Bjorn, el temible matalobos, sintió que no era un guerrero, ni siquiera una batería. Era un padre que había condenado a su propio hijo a una eternidad profana. Un sonido diferente rompió el gemido del viento y el crujir de la carne. No vino de la tierra, vino de las ramas cubiertas de nieve de un viejo roble retorcido cerca del claro. Un crujido seco, como madera rompiéndose bajo una carga imposible. Los ojos brillantes de Elara parpadearon por primera vez, girando hacia el sonido. Alfric, la marioneta de carne muerta, se detuvo a mitad de su labor macabra. La nieve se deslizó pesadamente de las ramas del roble, y luego algo cayó al suelo nevado, con un golpe sordo. No era una rama, era tela y cabello, un trozo de carne pálida. Bjorn sintió un nudo helado formarse en su garganta. Su visión periférica captó el movimiento. No uno, varios objetos caían ahora del árbol, como frutos extraños y macabros cosechados por el invierno. Cuerpos, pero no cuerpos enteros, fragmentos, trozos. El hedor cambió. Ya no era solo el olor a tumba abierta. Era algo más putrefacto, más dulce y nauseabundo. Los sajones que no habían huido gritaban de nuevo, esta vez con una histeria aguda que arañaba el aire. Elara frunció el ceño, la sonrisa desapareciendo, reemplazada por una confusión helada. Algo no iba según lo planeado. ¿Qué? Susurró su voz múltiple, por primera vez mostrando algo parecido a la duda. Y luego, uno de los trozos que cayó, más grande que los otros, se retorció. Era la parte superior de un torso. El pelo oscuro, enmarañado con nieve y corteza, se pegaba a un cráneo destrozado, pero la piel pálida y cerúlea, a pesar de las heridas, parecía extrañamente preservada. Y una mano cercenada, con la palma hacia arriba, se abrió lentamente en la nieve. En su centro, a pesar de la escarcha, brillaba una única hebra de cabello rubio. La hebra de Freya. El corazón de Bjorn dio un vuelco tan violento que pensó que se rompería. No era solo su hijo el ancla, no era solo su esposa la que estaba en Ashdown. Algo, o alguien, había estado guardando los pedazos, tejiendo el nudo de una forma mucho más literal y profana de lo que Elara entendía. Y del roble, goteando sangre helada y linfa oscura, emergió una figura. No caminaba, se arrastraba. Una masa retorcida de carne, hueso y madera fusionados, apenas reconocible como humano, pero en su rostro, donde deberían haber estado los ojos, solo había dos cuencas vacías, que sin embargo parecían fijarse en Elara, con una inteligencia sádica. Era un retazo de muerte, cosido con las ramas del árbol, unido a los trozos de los masacrados. Y Bjorn lo reconoció, no por su forma grotesca, sino por las runas ensangrentadas talladas en la madera que lo sostenía unido. Runas que Elara no había invocado, runas de sangre, runas de traición, runas de Skald. El tejedor del destino no solo contaba la saga, a veces entraba en ella para torcer los hilos, y Bjorn sintió una nueva y terrible comprensión.
No era Elara la única que jugaba con los muertos y los linajes. Alguien más había estado en Ashdown esa noche. Alguien que tejió un pacto más oscuro. Alguien que lo observaba ahora, desde los ojos vacíos de la abominación. Elara era solo una pieza, la llave equivocada. Y él era el nudo en una tela mucho más grande y horrible. Elara era solo una pieza, la llave equivocada. Y él era el nudo en una tela mucho más grande y horrible. El nudo que ahora se apretaba, helado, contra su pecho. El sonido de Wulfric ahogándose cesó, reemplazado por el crujir insidioso de la carne muerta trabajando. Los sajones que quedaban, sus rostros pálidos como la nieve, se rompieron en pánico total. No hubo gritos de batalla, solo aullidos de puro terror mientras se desbandaban en el bosque, tropezando con las raíces heladas, abandonando todo rastro de honor. Eran solo animales huyendo del matadero que Bjorn había abierto años atrás, y ahora el carnicero era él, o lo sería, pero la mirada de Bjorn no estaba en ellos. Estaba clavada en la abominación que había emergido del viejo roble. Era más que un cadáver reanimado. Era una costura de muerte y vida retorcida. Un mosaico repugnante de huesos, carne helada y los nudos duros y oscuros de la madera del árbol ancestral. Un brazo era poco más que la rama nudosa de un roble, terminada en una mano que sostenía un trozo de cuero y pelo oscuro. Otra, un amasijo de tejido pálido, se extendía, terminando en una palma que mostraba la hebra rubia, la hebra de Freya. Donde debía estar el rostro, solo había una cavidad enmarcada por costillas expuestas y tiras de piel. Pero los ojos, o su ausencia, se sentían como agujeros negros que absorbían la luz y el alma. Y esas cuencas vacías se fijaron en Bjorn, no en Elara, no en los sajones, en él. Un zumbido bajo y discordante comenzó a emanar del cuerpo retorcido. No venía de una boca, venía de las runas talladas en la madera y el hueso, que ahora brillaban con una luz interna púrpura y sucia. La luz pulsaba y con cada pulso, Bjorn sentía que el frío que lo inmovilizaba se intensificaba, como si esas runas estuvieran tejiendo su propia parálisis en él. Y del zumbido de las runas brillantes, una voz habló, no una voz humana. Era un sonido como el crujido de 1000 huesos rompiéndose al unísono, un susurro helado que resonaba dentro del cráneo de Bjorn, no en sus oídos. Mata lobos. El sonido era sádico, sin emoción alguna. Creíste que tu locura fue tuya. El aire se volvió aún más gélido. Elara, aún en sus brazos, se tensó. Su sonrisa había desaparecido, reemplazada por una aprensión helada. Ella también sentía, o escuchaba. ¿Creíste que la sangre de Ashdown fue derramada por Furia o por Odín? Las runas brillaron más fuerte, el sonido amplificándose. Necio, ningún berserker rompe un sello tan viejo sin ayuda. La respiración de Bjorn se atoró. ¿Ayuda? ¿De quién? ¿Esta cosa? Yo estaba allí, siseó el sonido de huesos. Tejí la niebla roja, guié tu hacha a través de la carne. A través del sello. La figura dio un paso arrastrado. El sonido de madera y hueso frotándose era nauseabundo. La sangre de mi linaje y la sangre del tuyo, una cosecha necesaria, no para un pacto de muertos sin sentido, sino para mi renacimiento. Señaló a Bjorn con la mano que sostenía la hebra de Freya. La hebra brilló brevemente. Tu hijo, dulce ancla. Pero el linaje no es la semilla, berserker. Es el árbol, la locura que te concedió Odín. Tu conexión con la furia. Ese es el verdadero ancla. El precio final.
la esencia que necesito para estar completo. La comprensión cayó sobre Bjorn como una avalancha. El ara no era la maestra. Era quizás tan solo una herramienta del verdadero tejedor, una llave secundaria. Y Wulfric, un tonto que buscaba controlar lo que no entendía. Su locura en Ashdown no fue solo un estallido. Fue un ritual, un macabro acto de sacrificio que lo había atado a esta abominación desde el principio. No era un padre que había condenado a su hijo. Era el árbol del que la fruta de la ruina había sido cosechada. Y ahora, el árbol debía ser reclamado. El escal retorcido extendió ambos brazos hacia él. Las runas en su cuerpo ardían con una luz profana, y Bjorn sintió que no solo su fuerza era drenada, sino la esencia misma de la furia que lo había definido. La criatura no quería solo alimentarse, quería fusionarse. El tejedor del destino no solo contaba sagas, las vivía, y ahora buscaba tejer al matalobos en su propia tela de muerte. El ara era solo una pieza, la llave equivocada, y él era el nudo en una tela mucho más grande y horrible. El nudo que ahora se apretaba, helado contra su pecho. El sonido de Wulfric ahogándose cesó, reemplazado por el crujir insidioso de la carne muerta trabajando. Los sajones que quedaban, sus rostros pálidos como la nieve, se rompieron en pánico total. No hubo gritos de batalla, solo aullidos de puro terror, mientras se desbandaban en el bosque, tropezando con las raíces heladas, abandonando todo rastro de honor. Eran solo animales huyendo del matadero que Bjorn había abierto años atrás. Y ahora el carnicero era él, o lo sería. Pero la mirada de Bjorn no estaba en ellos. Estaba clavada en la abominación que había emergido del viejo roble. Era más que un cadáver reanimado. Era una costura de muerte y vida retorcida. Un mosaico repugnante de huesos, carne helada y los nudos duros y oscuros de la madera del árbol ancestral. Un brazo era poco más que la rama nudosa de un roble, terminada en una mano que sostenía un trozo de cuero y pelo oscuro. Otra, un amasijo de tejido pálido, se extendía, terminando en una palma que mostraba la E. Pero los ojos, o su ausencia, se sentían como agujeros negros que absorbían la luz y el alma. Y esas cuencas vacías se fijaron en Bjorn. No en el ara, no en los sajones, en él. Un zumbido bajo y discordante comenzó a emanar del cuerpo retorcido. No venía de una boca, venía de las runas talladas en la madera y el hueso, que ahora brillaban con una luz interna, púrpura y sucia. La luz pulsaba, y con cada pulso, Bjorn sentía que el frío que lo inmovilizaba se intensificaba, como si esas runas estuvieran tejiendo su propia parálisis en él. Y del zumbido, de las runas brillantes, una voz habló. No una voz humana. Era un sonido como el crujido de 1000 huesos rompiéndose al unísono. Un susurro helado que resonaba dentro del cráneo de Bjorn, no en sus oídos. Matalobos. El sonido era sádico, sin emoción alguna. Creíste que tu locura fue tuya. El aire se volvió aún más gélido. El ara aún en sus brazos se tensó. Su sonrisa había desaparecido, reemplazada por una aprensión helada. Ella también sentía, o escuchaba. Creíste que la sangre de Ashdown fue derramada por Furia o por Odín. Las runas brillaron más fuerte, el sonido amplificándose. Necio, ningún berserker rompe un sello tan viejo sin ayuda. La respiración de Bjorn se atoró. ¿Ayuda? ¿De quién? ¿Esta cosa? ¿Yo estaba allí?
Sisió el sonido de huesos. Tejí la niebla roja. Guié tu hacha a través de la carne, a través del sello. La figura dio un paso arrastrado. El sonido de madera y hueso frotándose era nauseabundo. La sangre de mi linaje y la sangre del tuyo, una cosecha necesaria, no para un pacto de muertos sin sentido, sino para mi renacimiento. Señaló a Bjorn con la mano que sostenía la hebra de Freya. La hebra brilló brevemente. Tu hijo, dulce ancla. Pero el linaje no es la semilla, berserker. Es el árbol, la locura que te concedió Odín. Tu conexión con la furia, ese es el verdadero ancla. El precio final, la esencia que necesito para estar completo. La comprensión cayó sobre Bjorn como una avalancha. El ara no era la maestra. Era, quizás, tan solo una herramienta del verdadero tejedor, una llave secundaria. Y Wulfric, un tonto que buscaba controlar lo que no entendía. Su locura en Ashdown no fue solo un estallido, fue un ritual. Un macabro acto de sacrificio que lo había atado a esta abominación desde el principio. No era un padre que había condenado a su hijo. Era el árbol del que la fruta de la ruina había sido cosechada. Y ahora, el árbol debía ser reclamado. El Skald retorcido extendió ambos brazos hacia él. Las runas en su cuerpo ardían con una luz profana. Y Bjorn sintió que no solo su fuerza era drenada, sino la esencia misma de la furia que lo había definido. La criatura no quería solo alimentarse, quería fusionarse. El tejedor del destino no solo contaba sagas, las vivía, y ahora buscaba tejer al matalobos en su propia tela de muerte. La voz del Skald retorcido resonó de nuevo, la promesa de la fusión, del robo de su furia. Bjorn sintió que la vida le era succionada, el frío profano de Elara y el hambre rúnica de la abominación trabajando juntos. La locura, la compañera terrible de su vida, no rugió, se encogió, una llama moribunda. Pero en ese vacío, donde la furia debía estar, creció otra cosa, la revuelta, no la rabia ciega, sino la furia helada de un padre que comprendió el sacrificio impuesto. Su hijo, su linaje, el precio de su propia condenación. Miró a Elara, a esa sonrisa cruel, y luego a la abominación, la hebra de Freya, brillando como una burla. Este no era el final que Odín previó. Era el final que él forjaría. Apretó a Elara contra sí, la fuente del frío y del nudo. Su propia parálisis era la cadena, el lazo de linaje y sangre que lo ataba. Pero ese lazo era doble, y si él era el nudo, también era el ancla. Con un rugido que nació no de la rabia, sino del dolor más puro, Bjorn usó el último rescoldo de su fuerza vital, no para liberarse, para atraer. Se lanzó hacia adelante, no contra la abominación, sino arrastrándola, usando a Elara como cebo, usando el nudo que los unía para cerrar el círculo. El Skald retorcido aulló, un cacareo de huesos y runas, al sentir que su presa no huía, sino que lo abrazaba, lo arrastraba hacia el epicentro de su propia magia, hacia la tumba abierta por Elara. El precio se paga. La voz de Bjorn fue un trueno final, quebrado. El claro estalló en una vorágine de luz profana, carne helada y runas aullantes. El poder de Elara, la esencia de la abominación, la furia residual de Bjorn, todo chocó en un instante cataclísmico. Elara gritó, su sonrisa se desmoronó en terror cuando sintió que no controlaba la fuerza, sino que era arrastrada por ella, junto a Bjorn y la criatura. Alfric, la marioneta, se detuvo inmóvil por un instante, antes de colapsar en una pila inerte de barro y hueso, cuando el poder que lo animaba
fue reclamado. Los sajones que huían se lanzaron al suelo nevado, cubriéndose los oídos al sonido que desgarraba el mundo. Cuando la luz se desvaneció y el aire dejó de vibrar con el zumbido profano, solo quedó el silencio de la nevada. El claro estaba vacío, ni rastro de Bjorn, el ara o la abominación. La tierra bajo el viejo roble se cerró lentamente, sin dejar cicatriz visible, como si la nieve misma negara el horror que había presenciado. Solo la hebra rubia de Freya permaneció en la nieve, un pequeño faro de oro contra el blanco implacable. El tiempo siguió su curso. Bjorn Matalobos, el berserker consumido por la furia y la redención, el hombre que con su acto de piedad desenterró un horror, y con su último sacrificio lo encerró de nuevo. El precio fue su vida, su linaje, su descanso. El legado una paz frágil, forjada con sangre y hielo. Su nombre ecoaría, no solo como el matador de lobos, sino como el nudo que contuvo la ruina, su alma y la de su hijo nonato, una vigilancia eterna bajo el roble retorcido de Ashdown. Y así, la saga del Matalobos llegó a su amargo y heroico final. Si esta saga tocó su alma, entonces escuche el llamado del Skald. A nuestra jornada depende de la fuerza de nuestro clan, y esa fuerza es vosé. Vosé precisa se inscribir agora, para que los dioses del algoritmo no te façan perder nuestras próximas lendas exclusivas. Este es el momento de mostrarse valor. Esmague o botón de like para alimentar nuestra foguera. Inunde os comentarios con sus reacciones sobre este final. Sus teorías son el oro de nuestro tesoro. Y,